Hace miles de años, en una región desértica que parecería inhabitable, surgió una de las civilizaciones más emblemáticas y duraderas de la historia de la humanidad, el Antiguo Egipto. Su cuna, el majestuoso río Nilo, no solo fue la fuente de su sustento, sino también el eje central de una cultura que perduró durante más de 3 milenios. Ubicado en el noreste de África, el Valle del Nilo se extiende como una franja verde entre dos vastos desiertos, el Sáhara al oeste y el desierto arábigo al este. Este río, el más largo del mundo, marcó el ritmo de la vida egipcia gracias a sus ciclos anuales de inundación, que fertilizaban las tierras y hacían posible la agricultura. Desde tiempos inmemoriales, los egipcios aprendieron a convivir con el río y aprovecharlo. Este equilibrio entre naturaleza y cultura fue esencial para la creación de un imperio que deslumbró al mundo. La historia del Antiguo Egipto puede dividirse en varias épocas, cada una con sus propios logros y desafíos. Estas etapas históricas han sido clasificadas por los egiptólogos para comprender mejor su evolución. Veamos un breve recorrido por estas épocas. El período predinástico marcó los primeros asentamientos humanos en el Valle del Nilo. Durante esta época, las comunidades comenzaron a desarrollar la agricultura, domesticar animales y fabricar herramientas de piedra. Además, surgieron las primeras manifestaciones artísticas y religiosas, sentando las bases de la cultura egipcia. El Imperio Antiguo, conocido como la época de las pirámides, fue una era de estabilidad y prosperidad. Bajo el liderazgo de los faraones, se construyeron monumentos colosales como las pirámides de Giza, que aún hoy son un testimonio de la ingeniería y la ambición de esta civilización. Tras un periodo de inestabilidad, el Imperio Medio trajo un renacimiento cultural y político. Fue una época de grandes avances en literatura, arquitectura y administración. El Imperio Nuevo, también llamado la época de los faraones guerreros, fue la época de mayor esplendor de Egipto. Los faraones conquistaron territorios y expandieron su influencia, dejando un legado monumental de templos y tumbas. En los siglos finales, Egipto enfrentó invasiones extranjeras y cambios políticos. Sin embargo, su cultura siguió siendo una fuerza poderosa hasta la llegada de los romanos, marcando el fin de una era y el inicio de una nueva etapa bajo el dominio de Roma. La civilización egipcia no solo marcó un antes y un después en la historia de su época, sino que también dejó una huella imborrable en el mundo moderno. Su influencia se extiende desde la arquitectura hasta la literatura, y su fascinante historia sigue inspirando a arqueólogos, artistas y científicos. A través de sus jeroglíficos y monumentos, los egipcios nos dejaron un legado que nos permite conocer cómo vivieron, pensaron y se relacionaron con el universo. Egipto es más que una civilización antigua, es un puente hacia nuestras propias raíces como humanidad. Es el lugar donde la historia y la eternidad se encuentran. En el corazón del antiguo Egipto, los templos no solo eran lugares de culto, sino también el hogar terrenal de los dioses. Aquí, los sacerdotes realizaban rituales diarios para honrar a las deidades, asegurando que el equilibrio entre los hombres y el cosmos se mantuviera intacto. Karnak, el mayor complejo religioso de la antigüedad, es un testimonio de esta devoción y del poder que la religión ejercía sobre la vida política y social. Para los egipcios, la vida terrenal era solo una parte del viaje. Creían en una existencia eterna en el más allá, siempre y cuando el alma superara el juicio de Osiris. En este proceso, el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, el símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era puro, el alma podía entrar en los campos de Yaru, un paraíso eterno. Los festivales religiosos eran momentos de conexión entre los dioses y el pueblo. Celebraciones como el Festival de Opet reforzaban el vínculo entre el faraón y las deidades, mientras que las ofrendas y procesiones aseguraban la continuidad del orden divino. La religión egipcia, con su rica mitología y profundas creencias, no solo moldeó el curso de esta civilización, sino que dejó un legado espiritual que aún resuena en nuestra fascinación por el misterio y lo sagrado. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, las imponentes pirámides, los majestuosos templos y las colosales estatuas emergen como símbolos inconfundibles de una civilización que desafió los límites del tiempo y la imaginación. Su arquitectura no solo fue una expresión artística, sino un vehículo para la inmortalidad.
Estos monumentos, concebidos para honrar a los dioses y a los faraones, son testigos silenciosos de una sociedad que dominó la ingeniería y la organización en una escala sin precedentes. Las pirámides son quizás el logro arquitectónico más icónico de Egipto. Construidas durante el Imperio Antiguo, estas estructuras monumentales servían como tumbas para los faraones, garantizando su tránsito hacia la vida eterna. La Gran Pirámide de Keops, la más grande de todas, fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo y sigue siendo un testimonio de la ambición y el ingenio humano. Aunque aún debatimos los métodos exactos de su construcción, los egipcios utilizaron herramientas de cobre, sistemas de rampas y la fuerza de miles de trabajadores para levantar estas colosales estructuras. Los templos eran mucho más que simples edificios, eran el hogar terrenal de los dioses. Karnak, el mayor complejo religioso jamás construido, es un laberinto de columnas colosales, obeliscos y patios que reflejan la devoción de los faraones hacia Amón-Ra, el rey de los dioses. Otro ejemplo asombroso es Abu Simbel, construido por Ramsés II. Sus gigantescas estatuas en la fachada y su diseño preciso, que permite que el sol ilumine su interior en fechas específicas, demuestran el profundo conocimiento astronómico de los egipcios. La obsesión por la vida después de la muerte dio lugar a complejos funerarios extraordinarios. El Valle de los Reyes, con sus tumbas talladas en la roca, es un ejemplo de la transición desde las pirámides hacia estructuras más discretas pero igualmente impresionantes. Entre ellas, destaca la tumba de Tutankamón, cuyo descubrimiento reveló un tesoro inigualable que arrojó luz sobre la vida y la muerte en el antiguo Egipto. Los colosos y obeliscos son símbolos del poder faraónico y de la conexión entre los hombres y los dioses. El coloso de Memnón, 2 gigantescas estatuas de Amenhotep III, aún custodian su templo funerario. Por su parte, los obeliscos, tallados en una sola pieza de granito, eran ofrecidos a los dioses como tributo y marcaban lugares sagrados. La precisión con la que los egipcios construyeron sus monumentos fue posible gracias a su profundo conocimiento de la geometría y la astronomía. Cada estructura estaba cuidadosamente alineada con los astros, reflejando una visión del universo en la que el orden y la armonía eran fundamentales. La arquitectura egipcia no solo inspiró a las civilizaciones contemporáneas, sino que sigue fascinando al mundo moderno, recordándonos el ingenio y la grandeza de quienes la imaginaron y construyeron. En cada piedra tallada y cada monumento erigido, los egipcios buscaron inmortalizar su historia. Hoy, estos gigantes de piedra siguen hablándonos, recordándonos que lo eterno no solo pertenece a los dioses, sino también a la voluntad humana. El antiguo Egipto, una civilización gobernada por líderes considerados descendientes de los dioses, encontró en sus faraones el símbolo supremo de poder, sabiduría y conexión divina. Estos gobernantes, cuyas vidas están envueltas en leyendas, dejaron un legado que aún resuena a través de los siglos. Para los egipcios, el faraón no era simplemente un líder político, sino el intermediario entre los dioses y los hombres. Como encarnación de Horus, el dios halcón, el faraón era responsable de mantener el equilibrio cósmico, conocido como Ma'at, asegurando la prosperidad y estabilidad del reino. Desde su coronación, marcada por rituales sagrados, hasta sus deberes como protector del Nilo y constructor de templos, cada aspecto de la vida del faraón estaba imbuido de significado espiritual. Entre los muchos gobernantes que marcaron la historia de Egipto, algunos destacan por sus logros y legado. Keops, arquitecto de la Gran Pirámide, creó un monumento eterno que desafió los límites de la ingeniería de su tiempo. Ramsés II, conocido como el Gran, consolidó el poder de Egipto mediante conquistas militares y grandiosas construcciones, como Abu Simbel, que aún asombra al mundo. Hatshepsut, la reina que se convirtió en faraón, desafió las convenciones de su época, gobernando con sabiduría y construyendo monumentos que glorificaban su reinado. Akenatón, el faraón herético, revolucionó la religión egipcia al instaurar el culto al dios Sol Atón, en un intento por transformar la espiritualidad de su pueblo. Junto a él, Nefertiti dejó su huella como símbolo de belleza y poder. El joven faraón Tutankamón, aunque murió a una temprana edad, se convirtió en una de las figuras más famosas del antiguo Egipto gracias al descubrimiento de su tumba intacta. Los tesoros encontrados no solo revelaron los lujos de la realeza, sino también las creencias funerarias y el arte de su tiempo. Cleopatra VII, la última faraona, luchó por preservar la independencia de Egipto frente a la creciente influencia de Roma.
Su astucia y carisma la convirtieron en una figura inmortal, aunque su trágico final marcó el ocaso de una civilización milenaria. A través de sus monumentos, inscripciones y arte, los faraones dejaron un legado que sigue fascinando a la humanidad. Cada faraón, con sus triunfos y desafíos, contribuyó a construir la historia de una civilización que nunca dejó de mirar hacia la eternidad. Los faraones de Egipto, gobernantes entre lo humano y lo divino, nos recuerdan que el poder más grande es aquel que deja huella en la historia y en el espíritu de la humanidad. En el corazón de la civilización egipcia, más allá de sus monumentos y faraones, late la vida cotidiana de su pueblo, una sociedad compleja y vibrante, tejida por el trabajo, la religión, la familia y el arte. Es aquí donde se forjaron las bases de una cultura que dejó una marca imborrable en la historia. El río Nilo, conocido como el alma de Egipto, fue la clave para la prosperidad de esta civilización. Su ciclo anual de crecidas fertilizaba las tierras, permitiendo cosechas abundantes que sustentaban a la población y alimentaban el desarrollo de una sociedad avanzada. Los campesinos, aunque humildes en su posición, eran la columna vertebral de la economía egipcia. Sus esfuerzos no solo abastecían los hogares, sino también los grandes templos y palacios. La sociedad egipcia estaba estrictamente jerarquizada. En la cúspide se encontraba el faraón, seguido por la nobleza y los sacerdotes, que administraban el poder y los recursos. Artesanos, comerciantes y soldados ocupaban posiciones intermedias, mientras que los campesinos y esclavos sostenían las bases de esta estructura. Los escribas, guardianes del conocimiento, desempeñaban un papel crucial, registrando desde asuntos administrativos hasta textos sagrados, asegurando la continuidad cultural. La religión impregnaba cada aspecto de la vida egipcia. Desde los humildes campesinos hasta la élite, todos buscaban el favor de los dioses mediante ofrendas y rituales. Los templos no solo eran lugares sagrados, sino también centros económicos y políticos. Las festividades religiosas eran ocasiones para la unidad social, donde el pueblo celebraba bajo la protección divina. El arte egipcio, cargado de simbolismo, no solo era una expresión estética, sino una herramienta para comunicar ideales religiosos y políticos. Las proporciones perfectas y los colores vibrantes reflejaban el orden y la armonía que los egipcios valoraban en su mundo. Los artesanos, aunque a menudo anónimos, dejaron un legado que sigue inspirando admiración por su maestría y detalle. La familia era el núcleo de la sociedad egipcia. Las viviendas, aunque modestas para la mayoría, eran centros de convivencia y devoción. La mujer egipcia, con derechos que superaban a los de otras culturas antiguas, jugaba un papel importante tanto en el hogar como en la sociedad. Los niños, considerados una bendición de los dioses, disfrutaban de juegos y educación, preparándose para continuar el legado de sus mayores. La búsqueda del conocimiento fue otro pilar de la sociedad egipcia. Los avances en medicina, astronomía y matemáticas no solo beneficiaron a su propio pueblo, sino que también sentaron las bases para futuras civilizaciones. La precisión con la que alinearon sus templos y pirámides con los astros es un testimonio de su dominio del universo que los rodeaba. La cultura y sociedad del antiguo Egipto, con su rica diversidad y complejidad, nos enseñan que el verdadero poder de una civilización radica en las historias de su gente, en su capacidad para adaptarse y prosperar, y en su legado, que sigue vivo en nuestras vidas. El Nilo, el río más largo del mundo, no es solo un curso de agua. Para los antiguos egipcios, fue el centro de su existencia, la fuente de su prosperidad y el vínculo que unía todas las facetas de su civilización. En Egipto, todo comenzaba y terminaba con el Nilo. La agricultura en el antiguo Egipto dependía completamente del Nilo. Cada año, las crecidas del río depositaban un limo fértil sobre las tierras, transformando los desiertos en campos productivos. Este ciclo de inundación, siembra y cosecha era tan predecible que se convirtió en la base del calendario egipcio. Gracias al Nilo, los egipcios cultivaban alimentos esenciales como trigo y cebada, además de productos como lino y papiro, que no solo sustentaban a su pueblo, sino que también alimentaban su economía y comercio. El Nilo no solo fertilizaba la tierra, también era la principal vía de transporte y comercio. Barcos de vela y remos transportaban mercancías esenciales como grano, piedras para la construcción de templos y artículos de lujo para la realeza.
Este río conectaba las aldeas y ciudades de Egipto, creando una red económica que mantenía unida a la civilización. Incluso el comercio internacional con Nubia y otras regiones comenzaba en las orillas del Nilo. Para los antiguos egipcios, el Nilo no solo era una fuente de sustento físico, sino también espiritual. Era considerado un regalo del dios Api, el dios de las inundaciones. Los rituales para honrar al Nilo eran una parte esencial de la vida religiosa. En las creencias egipcias, el Nilo era también un símbolo de renacimiento y renovación, reflejado en sus mitos y ceremonias funerarias. El Nilo era el escenario principal de la vida cotidiana. Desde la pesca que alimentaba a las familias hasta el agua para beber, todo giraba en torno a sus aguas. En sus orillas, los egipcios encontraban un espacio para trabajar, socializar y celebrar. Incluso los festivales importantes, como la celebración de las crecidas, unían a las comunidades en agradecimiento por este recurso vital. El Nilo también jugaba un papel importante en las creencias sobre la muerte. El viaje por el río era visto como una metáfora del paso al más allá, y muchas tumbas estaban decoradas con escenas que mostraban al difunto navegando hacia la eternidad. Incluso en la muerte, los egipcios confiaban en el Nilo para llevarlos hacia su destino final en el reino de los dioses. El Nilo, eterno e inmutable, fue el alma de Egipto. Su caudal no solo dio vida a una de las civilizaciones más grandes de la historia, sino que también continúa siendo un símbolo de unidad, resistencia y prosperidad. El antiguo Egipto no solo se construyó con piedra y fe, sino también con el arte de la guerra y la habilidad de la diplomacia. A lo largo de su historia, los faraones enfrentaron invasiones, expandieron sus fronteras y negociaron tratados que moldearon el curso de la civilización. La defensa del reino era una prioridad para los egipcios. Su ejército, compuesto por campesinos reclutados y soldados profesionales, utilizaba armas avanzadas para su época, como arcos compuestos, lanzas y carros de guerra. El carro de guerra, introducido durante el segundo periodo intermedio, se convirtió en el arma más poderosa del ejército egipcio, permitiéndole superar a sus enemigos y consolidar su poder. Bajo el mando de faraones como Tutmosis III y Ramsés II, Egipto alcanzó su mayor expansión territorial. Las campañas militares llevaban a los ejércitos hasta Canaán, Nubia y más allá, asegurando tributos y riquezas para el reino. Estas victorias no solo fortalecían la economía y la estabilidad interna, sino que también consolidaban la imagen del faraón como un líder divino y protector del pueblo. Sin embargo, no todas las relaciones se resolvían con la espada. Los egipcios dominaron el arte de la diplomacia, estableciendo tratados y alianzas con sus vecinos. El Tratado de Cadés, firmado entre Ramsés II y los hititas, es uno de los primeros acuerdos de paz documentados en la historia. A través de matrimonios políticos y el intercambio de regalos, los faraones aseguraron la estabilidad en sus fronteras y el acceso a recursos valiosos. No todas las luchas de los faraones fueron contra enemigos extranjeros. Las rebeliones internas y las luchas por el poder también marcaron la historia de Egipto. Desde disputas dinásticas hasta crisis económicas, estas tensiones internas a menudo debilitaban al reino. A pesar de estos desafíos, la resiliencia del pueblo egipcio y su capacidad para adaptarse garantizó la supervivencia de su civilización a lo largo de milenios. A través de la guerra y la diplomacia, los antiguos egipcios no solo defendieron su tierra, sino que también dejaron un legado de ingenio estratégico y liderazgo que sigue inspirando hasta el día de hoy. La muerte no era el final para los antiguos egipcios. Para ellos, era el comienzo de un viaje hacia la eternidad, un tránsito cuidadosamente preparado a través de rituales y creencias que definieron su civilización. La creencia en la vida después de la muerte era central en la cultura egipcia. Según sus mitos, el alma del difunto debía atravesar un juicio ante Osiris, el dios del inframundo, quien pesaba el corazón del fallecido contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era puro, el alma podía acceder a la Aru, los campos de juncos, donde viviría una existencia ideal. Si no, el alma era devorada por Amit, un destino temido por todos. Preservar el cuerpo era esencial para garantizar que el alma pudiera reconocerlo en la otra vida. Así nació el arte de la momificación, una técnica compleja y cuidadosamente ejecutada. Primero, los órganos internos eran retirados y colocados en vasos canopos, cada uno protegido por una deidad.
Luego, el cuerpo se deshidrataba con atrón durante 40 días, tras lo cual era envuelto en vendas impregnadas con resinas aromáticas. Finalmente, el cuerpo era colocado en un sarcófago decorado, a menudo acompañado de una máscara que representaba al difunto, asegurando su identidad en el más allá. Las tumbas eran mucho más que lugares de descanso, eran portales hacia la eternidad. Desde las mastabas más antiguas hasta las imponentes pirámides y las tumbas excavadas en roca, cada diseño reflejaba una profunda conexión con las creencias espirituales. Las tumbas estaban llenas de objetos personales, alimentos y textos sagrados, asegurando que el difunto tuviera todo lo necesario para su viaje al más allá. El ritual de apertura de la boca era uno de los momentos más importantes en los funerales egipcios. Este rito simbólico devolvía al difunto la capacidad de comer, respirar y hablar en la otra vida. Las ofrendas de alimentos, bebidas y pequeñas figuras llamadas satis garantizaban que el difunto estuviera bien atendido y pudiera evitar las labores en el más allá. Las creencias funerarias y la práctica de la momificación no solo revelan las inquietudes espirituales de los egipcios, sino también su obsesión por la preservación y la trascendencia. Hoy, estas prácticas nos ofrecen una ventana única al pasado, permitiéndonos comprender cómo esta civilización extraordinaria veía la muerte, la vida y la eternidad. Para los antiguos egipcios, la muerte no era un final, sino un nuevo comienzo. A través de su ingenio y devoción, buscaron la inmortalidad, dejando un legado que sigue inspirando nuestra imaginación hasta el día de hoy. Como toda gran civilización, el antiguo Egipto tuvo un ascenso glorioso, pero también enfrentó una inevitable decadencia. Sin embargo, su legado persiste, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Los conflictos internos debilitaron al imperio. Las luchas por el trono entre las dinastías y la fragmentación del poder central erosionaron la estabilidad que había sostenido a Egipto durante siglos. A esto se sumaron crisis económicas agravadas por las sequías y la disminución de las cosechas, lo que llevó al descontento popular y debilitó aún más la autoridad del faraón. La riqueza de Egipto atrajo a numerosos invasores. Los hicsos introdujeron nuevas tecnologías militares, mientras que los asirios y persas se apoderaron de vastas regiones del reino, transformando el paisaje político del Valle del Nilo. Finalmente, Alejandro Magno conquistó Egipto, marcando el inicio de la era ptolemaica, una última etapa de esplendor bajo una dinastía de origen griego. La dinastía ptolemaica intentó preservar las tradiciones egipcias mientras integraba elementos helenísticos. Cleopatra VII, la última faraona, fue una figura clave en los intentos de mantener la independencia frente a Roma. Con la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Actium, Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano, marcando el fin de su soberanía milenaria. A pesar de su caída, la grandeza del antiguo Egipto sigue viva. Su arquitectura monumental, su arte y su sistema de escritura han inspirado a culturas de todo el mundo a lo largo de los siglos. Desde el redescubrimiento de la piedra de Rosetta hasta las excavaciones modernas, el estudio de Egipto ha revolucionado nuestra comprensión de la historia antigua. Egipto no solo es un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr, sino también una lección sobre el poder del tiempo y la fragilidad de las civilizaciones. Aunque su imperio haya desaparecido, su espíritu perdura en cada piedra y cada historia que aún susurra desde las arenas del desierto. Durante siglos, el antiguo Egipto permaneció como un enigma enterrado bajo las arenas del tiempo. Pero en los últimos 2 siglos, los descubrimientos arqueológicos han desvelado sus secretos, transformando nuestro conocimiento sobre esta civilización milenaria. El interés moderno por Egipto comenzó con la expedición de Napoleón Bonaparte en 1798. Sus científicos documentaron monumentos, templos y jeroglíficos, marcando el inicio de la egiptología como disciplina. El descubrimiento de la piedra de Rosetta en 1799 revolucionó el estudio del antiguo Egipto. Esta inscripción trilingüe permitió a Jean-François Champollion descifrar los jeroglíficos en 1822, abriendo las puertas a una nueva era de investigación. Uno de los descubrimientos más famosos de la historia fue la tumba de Tutankamón, encontrada intacta por Howard Carter en 1922. Su riqueza de objetos y el aura de misterio que rodea al joven faraón capturaron la imaginación del mundo. Desde el templo de Abu Simbel hasta las momias reales descubiertas en el Valle de los Reyes, cada hallazgo ha arrojado luz sobre las creencias, la vida y el poder de los antiguos egipcios.
La tecnología moderna ha revolucionado la arqueología egipcia. Escaneos por tomografía computarizada han revelado detalles sobre la salud y las causas de muerte de momias faraónicas, mientras que la reconstrucción facial digital nos permite mirar a los rostros del pasado. La teledetección por satélite y los drones están permitiendo a los arqueólogos descubrir estructuras perdidas sin excavar, preservando así los sitios para las generaciones futuras. A medida que descubrimos más sobre el pasado, también enfrentamos el reto de preservarlo. El turismo masivo y los efectos del cambio climático amenazan la supervivencia de estos tesoros milenarios. Los esfuerzos internacionales de conservación buscan proteger este legado para el futuro, asegurando que las generaciones venideras también puedan maravillarse con los logros del Antiguo Egipto. El estudio del Antiguo Egipto está lejos de haber terminado. Nuevas generaciones de arqueólogos y tecnologías continúan ampliando nuestro conocimiento, manteniendo viva la fascinación por esta civilización milenaria. Egipto sigue siendo un puente entre el pasado y el presente, recordándonos que, aunque el tiempo pase, su historia siempre estará presente en nuestra memoria colectiva. El Antiguo Egipto, cuna de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, no solo nos ha dejado un legado monumental, sino también un cúmulo de preguntas sin resolver. Desde el propósito de sus estructuras hasta los secretos de sus faraones, Egipto continúa desafiando nuestra comprensión. La construcción de las pirámides es uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios, sin maquinaria moderna, mover y ensamblar bloques de varias toneladas con una precisión que desafía el tiempo? Aunque existen numerosas teorías, desde rampas inclinadas hasta sistemas complejos de poleas, ninguna ha logrado explicar por completo el alcance de esta hazaña. Cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, surgió la leyenda de una maldición que perseguía a quienes perturbaban el descanso de los faraones. ¿Es esto un mito popular o hay algo más detrás de estas coincidencias? Estudios recientes sugieren que las tumbas podían contener elementos nocivos, como hongos y gases tóxicos, que podrían explicar las muertes inexplicables asociadas con la maldición. El nivel de habilidad técnica alcanzado por los egipcios plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo lograron crear herramientas y técnicas capaces de tallar granito con una precisión que aún asombra a los ingenieros modernos? A pesar de los avances en la arqueología experimental, algunos artefactos parecen requerir un conocimiento que los egipcios no deberían haber poseído según nuestra comprensión actual. Nefertiti, una de las figuras más icónicas del Antiguo Egipto, desapareció de los registros históricos tras su papel junto a Akenatón. ¿Qué ocurrió con ella? ¿Murió? ¿Fue exiliada o asumió un nuevo rol bajo un nombre diferente? Las búsquedas de su tumba, especialmente en el Valle de los Reyes, podrían arrojar luz sobre este misterio. Pero hasta ahora, Nefertiti sigue siendo un enigma. La historia del Antiguo Egipto no está exenta de controversias modernas. Muchas piezas icónicas, como el busto de Nefertiti o la piedra de Rosetta, permanecen fuera de Egipto, lo que genera debate sobre la repatriación del patrimonio cultural. La lucha por el regreso de estos tesoros plantea cuestiones sobre el legado colonial y el derecho de los pueblos a preservar su historia. Egipto, un lugar donde lo conocido y lo desconocido convergen, sigue siendo un terreno fértil para el asombro y la especulación. Sus misterios nos invitan a seguir explorando, recordándonos que, aunque desvelemos algunos secretos, siempre habrá más preguntas esperando respuestas.